Bienvenidos hermanos. Hoy vamos a entender un poco el milagro que hizo Jesús con la suegra de Pedro. ¿Sí? Vamos a entender un poquito más a fondo porque hay especificaciones que a veces no entendemos y vamos a ver para qué nos sirve o para qué se escribió este milagro o por qué Jesús hizo este milagro. Tenemos un video del milagro de Jesús haciendo lodo, escupiendo y sanando a un ciego de nacimiento. Sí, ese milagro está atacando la ley oral directamente. Jesús está destruyendo la ley oral, está destruyendo el judaísmo. ¿Sí? ¿Cómo? A través del milagro. Bueno, Jesús hace lo mismo y los evangelios hacen lo mismo con el milagro de la suegra de Pedro. Vamos a leerlo. Vamos a leer Mateo, Marcos y Lucas para tener un poco más de luz. Dice en el versículo 14 del capítulo 8 en Mateo, dice: cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Punto. Es todo lo que dice Mateo sobre la suegra de Pedro. Pero ahora fíjense, ¿sí? En el 14 dice: cuando Jesús entró en casa de Pedro, ¿sí? Vio a la suegra de este en cama con fiebre. El 15 dice: le tocó la mano. La fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. En esos dos versículos, hermanos, Mateo está redactando con finalidad de enfrentar a la ley oral. ¿Sí? Jesús hace ese milagro con la finalidad de enfrentar la ley oral. Vamos a ver Marcos, pero quiero que les quede en mente cómo dice el 15: le tocó la mano, se le quitó, luego ella se levantó y comenzó a servirle. ¿Sí? Entonces, todo esto que está aquí relatado está en la ley oral. Ahorita se los voy a mostrar. Pero todo esto está confrontando la ley oral, como el milagro del ciego de nacimiento. Vamos a Marcos 1. Marcos 1, 29. ¿Sí? Ahora ya Marcos 1, 29 dice, y le agrega un poco más, dice: tan pronto como salieron de la sinagoga, tan pronto. Ahora, fíjense cómo Marcos ya mete la sinagoga. ¿Sí? Y el contexto viene desde acá, desde el 21, dice: entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Después de esto sigue lo de Pedro y su suegra, pero es el mismo momento. ¿Sí? No han pasado días, es el mismo momento. Entonces, Marco, desde el 21, hace énfasis en el sábado. ¿Sí? Mateo no lo hace porque Mateo el milagro lo está agarrando para otro tema. ¿Sí? Para profecía. Pero Marcos y Lucas el milagro lo agarran directamente para toparse con la ley oral. Ahora escuchen, Jesús sí está en el día de reposo, en Shabbat, en sábado, ¿sí? Y está en la sinagoga y está enseñando. Luego de eso, dice el 29, tan pronto como salieron de la sinagoga.
¿Vieron? Es el mismo contexto. Sigue en Shabbat. Entonces Marco hace énfasis. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se acercó y escucha otra vez, le tomó la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, pero en el 31 acaba y dice que se puso a servirle. Yo les hago una pregunta, hermano. ¿De qué me sirve saber eso? Que Jesús le tocó la mano, que Jesús le tomó la mano y la levantó y que la señora se puso a servirle. Y habla servirle domésticamente, atenderlos. ¿Sí? De eso habla. ¿De qué me sirve? Bueno, todo esto tiene un contexto sobre la ley oral. Vamos a Lucas. Fíjense cómo ya Marcos hace énfasis. Lucas vuelve a hacer énfasis en el 4:38. Dice: cuando Jesús salió de la sinagoga, otra vez Lucas está especificando qué día es. Y también tiene acá en el 31, Jesús pasó a Capernaum, un pueblo, y el día sábado enseñaba a la gente. Es el mismo contexto, el Shabbat, hermanos. ¿Sí? Esto es rápido. Entonces dice, cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que la ayudara, así que se inclinó sobre ella y reprendió la fiebre, la cual se le quitó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Hasta ahí. Ahora, fíjense cómo todo esto tiene un enfoque en contra de la ley oral. El milagro no está para que tú lo quieras repetir o para que tú cuando tengas fiebre le pidas a Dios. No, el milagro no está para eso. Escucha, Jesús era judío, sus discípulos eran judíos, ¿sí? Estaba entre judíos y vivía en una religión judaica. Estaban en Jerusalén, donde estaban los fariseos y su religión judaica. Entonces, todo el contexto es una lucha de religión. ¿Cómo se estaban olvidando de la ley de Dios por la religión? Y Jesús con sus milagros ataca la religión judaica o el judaísmo. Entonces, Mateo tiene enfoque profético, ¿sí? Tiene un enfoque profético, pero también tiene ahí que le tocó la mano y todo ese contexto sobre la ley oral. ¿Sí? Marcos, ¿sí?, hace énfasis en la sinagoga, en Shabbat. Hace énfasis en que entra a la casa de Pedro y toca la suegra. Lucas, sí, hace énfasis que también era Shabbat, reposo.
Lucas dice que se levantó de la sinagoga, entró a casa de Pedro. Ahora, yo les voy a enseñar aquí un estudio, cómo todas esas cosas que narran los evangelios, exactamente las acciones de Jesús, cómo esas cosas está yendo en contra de la ley oral. Jesús hace el milagro para destruir la religión judaica, que es ley oral. ¿Sí? Para destruir la ley oral. ¿Por qué? Porque el judaísmo había inventado, ¿sí? Ellos le llaman cerco. Habían rodeado los mandamientos sobre invenciones humanas o tradiciones humanas. Y ese es el trabajo de los profetas, ese es el trabajo de Moisés, ese es el trabajo de los apóstoles, romper la ley oral. ¿Sí? Los profetas hacen lo mismo. Empiezan a romper, ¿sí?, lo que hoy se le conoce como religión judaica. ¿Ok? Ahora dice, acuérdense que dicen que estaba en el Shabbat. Ahora, el cerco que ellos habían hecho sobre la ley del Shabbat era prohibición de sanar en Shabbat, según la ley oral. ¿Sí? Ahora, la ley escrita no prohíbe sanar en Shabbat. No prohíbe sanar en Shabbat. Pero ¿qué ley sí la prohíbe? La ley oral. Y les voy a dar las citas por si ustedes quieren buscarlas. En la Mishnah, en el Tratado de Shabbat 22.6 dice: no se cura en Shabbat, ni se aplica medicina. Esta es la norma central. Sanar a alguien en Shabbat está prohibido. Por eso Jesús sanaba siempre en Shabbat, para hacer o para romper la ley oral y regresarlos a la ley escrita, a la ley de Dios o a la ley de Moisés. Ese es el contexto de los milagros. Los milagros no están para replicarlos, los milagros están para ver cómo Dios está rompiendo la religión. ¿Sí? Entonces, sanar en el Shabbat estaba prohibido, a menos que sea peligro de muerte. ¿Sí? Peligro de muerte. Acuérdense que estoy grabando la pantalla de mi celular. ¿Sí? Es lo que tengo, hermano. Ahora, eso lo vimos que está en la Mishnah. Pero también en el Talmud también está Shabbat 108b. No se tratan fiebres en Shabbat, porque no son cuestión de vida o muerte. Si nosotros tenemos este contexto sobre la ley oral, podemos entender muy fácilmente el milagro que hizo Jesús sobre la suegra de Pedro. ¿Sí? Entonces dice, no se trata la fiebre en Shabbat porque no son cuestión de vida o muerte. Esta es la religión judía. Esto es el judaísmo. ¿Sí? Ahora, dice, la suegra de Pedro tenía fiebre fuerte, pero no mortal.
Sanarla estaba prohibido por la ley. Ahí está el primer punto que Jesús destruye con el milagro. Sanar en Shabbat. Escuchen, hermano. Esto que estamos leyendo es la ley oral. Esto es lo que estudia el judaísmo. La ley oral. El judaísmo no estudia la Biblia. Es mentira. ¿Sí? El judaísmo prefiere su ley oral que la Biblia. Ahora tú puedes entender por qué el judaísmo odia a Jesús. Porque Jesús destruye su religión. Y así cuando tú entras a lo que se llaman hoy cristianos y les empiezas a romper su religión, ¿sí? No van a querer al Jesús bíblico. Van a querer al Jesús de sus fantasías. ¿Sí? Vamos a ver el punto 2. Prohibición de actuar como médico en Shabbat. Escucha. Mishnah Shabbat 7.2. Puedes ir y buscar en la Mishnah que está en internet, Tratado de Shabbat 7.2. Las 39 melajot. ¿Por qué las 39 melajot? Porque el judaísmo, los rabinos se inventaron 39 mandamientos alrededor del mandamiento del Shabbat. O sea, el mandamiento del Shabbat lo rodearon con 39 mandamientos de hombres, ¿sí? O tradiciones de hombres, que incluye no sanar en Shabbat como el número 1, ¿sí? Que también incluye esas 39 cosas que ellos inventaron, dice. Incluye actividades de la tradición farisea extendido a no preparar medicinas en Shabbat. Sí, eso es lo que tratan las 39 melajot. Sí, en la Mishnah, en el 7.2. Yo les estoy dando un contexto grande, muy grande de la Mishnah y el Talmud. No soy experto en la Mishnah ni el Talmud, ¿sí? Pero nos toca estudiarla porque son mandamientos más antiguos que Jesús. Aunque se redactaron un poco después, son mandamientos orales más antiguos que Jesús. Y Jesús llega a romper la tradición humana para quedarse con la ley escrita, ¿sí? De Dios. Entonces, en el Shabbat no podías preparar medicinas, no podías realizar curaciones, cualquier acto médico. Estaba prohibido cualquier acto médico. Ahora dice Jesús, toma la mano, reprende la fiebre y cura. Para la ley oral eso es igual a trabajo médico. En el Shabbat estaba prohibido cualquier trabajo. Ya les dije, ellos le llaman un cerco de prohibiciones para no violar el Shabbat. Pero esas 39 cosas que ellos se inventaron sobre el Shabbat, pues no vienen en la ley de Dios. Es tradición de ellos. ¿Sí? Entonces Jesús hace un labor médico, sana. Está prohibido, pero Jesús lo hace. ¿Por qué? Porque está rompiendo la ley oral. Luego el punto 3 dice prohibición de levantar o ayudar físicamente a un enfermo. Esto está en la Mishnah, en el Tratado de Shabbat 18.3.
Y dice, no se ayuda a levantarse a quien está postrado si con ellos se hace trabajo. ¿Sí? Jesús la toma de la mano y la levanta. Eso nos lo dice Marcos. Y ella se incorpora. Ahora, por eso Marcos, hermanos, por eso Marcos especifica, ¿sí? Especifica. Él se acercó en el 31, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. ¿Por qué está escrito eso? Porque es la redacción que tienen los evangelios está para confrontar a los judíos, no puedo decir mucho, al judaísmo. ¿Sí? Al judaísmo. Ahora, vamos a acordarnos que después de la destrucción del templo del año 70, ¿sí? Los únicos que quedaron fueron los fariseos. O bueno, no los únicos, sino que esa porción de judíos, ¿sí? Fueron los fariseos quienes pudieron otra vez organizarse y crecer. Y ellos creían mucho en la ley oral. No todos los judíos, los fariseos especialmente. ¿Sí? Por eso siempre fariseos, saduceos. Pero hay muchos más ramas judías. Ahora, por eso Marcos se redacta de esa forma para confrontar la ley oral. Dice en la Mishnah Shabbat, no se ayuda a levantarse a quien está postrado. ¿Sí? Esto dice en el punto 3, en el último párrafo, dice, esto cuenta como realizar esfuerzo físico prohibido. ¿Prohibido por quién? ¿Por Dios o por la ley oral? Por la ley oral. Entonces Jesús, con todas las acciones sobre el milagro, rompe la ley oral, la destruye, no sirve. El judaísmo no sirve, la religión no sirve. Y ahorita los que se llaman cristianos, pues igual están judaizados. Tienes que ir al templo a las 5 de la mañana a orar. ¿Dónde carajo hay un mandamiento que diga eso? Porque si no lo haces, ya te tratan mal, como que no cumples un mandamiento. Y te dicen que no eres espiritual y todo ese rollo, ¿no? Pero bueno, hacen lo mismo que el judaísmo. Inventan tradiciones alrededor de mandamientos. Luego dice el 4, prohibición de tocar enfermos que puedan transmitir impureza, especialmente en Shabbat. Esto está en el Talmud, ¿sí? 55b. El que toca a un enfermo con cierta fiebre contrae impureza. Ahí está. Ahí está. Por eso está escrito ese milagro. No está para que tú lo pidas. Está para que aprendas. ¿Sí? Que Jesús vino a derrumbar religiones, no a hacerlas. También está en la Mishnah Shabbat 14.1. No se realizan actos que generen impureza ritual en Shabbat. Jesús toca a la enferma sin importar normas de pureza. Transgrede la pureza ritual oral farisea. ¿Sí? En el 5 dice, prohibición de caminar más de cierto límite. Tehum Shabbat. ¿Sí? Esto está en la Mishnah Erubín 4.3. Este tratado, este mandamiento, este cerco alrededor del Shabbat. No se puede exceder 2000 codos en Shabbat. ¿Según quién? Según el judaísmo.
según los rabinos, los que hablan hebreo y no pueden pronunciar Jesús, sino Yeshua, Yehoshua, y todo ese rollo, según ellos. Y es lo que te enseñan cuando tú entras a raíces hebreas, te empiezan a judaizar. ¿Sí? Luego dice, Jesús sale de la sinagoga y entra a la casa de Pedro. ¿Dónde está eso? Bueno, pues Lucas, Marcos dicen que sale de la sinagoga y camina a la casa de Pedro. ¿Por qué está eso? Bueno, porque los evangelios quieren confrontar la ley oral. ¿Sí? El Mesías le vale un comino la ley oral. Por eso puedes entender por qué el judaísmo no soporta a Jesús, porque destruye su religión. ¿Sí? Luego dice, Jesús sale de sinagoga y entra a casa de Pedro. Los fariseos estrictos ampliaban esta provisión en Capernaum o Cafarnaum. Eran más flexibles, pero la norma existía. O sea que en Capernaum, según el contexto del 21 que dice, entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga. ¿Sí? En Capernaum la gente no seguía mucho la ley oral. ¿Sí? Eran más flexibles, no les creían mucho. El punto 6 dice, prohibición de servir o preparar comida en Shabbat. Por eso, ¿sí? Dice que la suegra de Pedro de inmediatamente se levantó y le servía. Por eso está escrito, para confrontar esta parte de la ley oral que está en la Mishnah, en el mandamiento del Shabbat, alrededor del Shabbat, que es 23:5. La mujer, y dice, la mujer no prepara ni sirve comida que impliquen labor. Por eso está escrito, y se levantó y le servían. Pero como vive en una fantasía y dice, y mira cómo la mujer le servía y le empiezas a inventar estupideces y lo empiezas a sacar fuera de contexto y echas a perder los evangelios y echas a perder el trabajo del Mesías, ¿sí? Y echas a perder el trabajo de los apóstoles que dieron su vida y los azotaban por romper la ley oral. Por eso fue crucificado por el judaísmo, por romper la ley oral. Sí, estaba escrito, pero por eso. Sí, con la Mishnah 5:5, Ketubot dice, considera servir como parte del trabajo doméstico, melajá. La suegra de Pedro se levantó y le servía. Por la ley oral, prohibido. Jesús no la detiene, lo que demuestra que él no acepta esta norma farisea. Ahí está tu contexto del milagro de Pedro. Ahí está el contexto, dice. Regla farisea, no se permite sanar enfermedades normales en Shabbat. Igual, sobre la ley oral, está en el Talmud, en el Shabbat 129a, recopilación, tradición más antigua. Esta tradición viene desde el cautiverio de Babilonia. ¿Sí? Por eso les decía que los profetas hacen lo mismo, romper religión. Y la ley no rompe la religión judaica, ¿sí? Porque no existía. Pero la ley rompe la religión, ¿sí?
de los moabitas, de todos ellos, rompe esa religión sobre dioses falsos. De eso se trata la ley. Cuando prohíbe la miel, cuando prohíbe el cabrito en la leche, cuando prohíbe ponerse traje de hombre, que es armaduras de guerrero, está rompiendo una tradición humana, una tradición que se utiliza para la religión. ¿Sí? Es lo mismo aquí en los evangelios. Dice: las enfermedades comunes se tratan después de Shabbat, no en el Shabbat, después. Jesús cura una enfermedad común, que es la fiebre. La fiebre de la suegra era una enfermedad común. Jesús la sana inmediatamente, lo cual es una violación frontal de esta regla. Prohibición de trabajo de expulsar demonios, espíritus en Shabbat. Jesús reprende la fiebre como si fuera un espíritu. Está en el Talmud, Shabbat 67 actos de curación mediante fórmulas no se realizan en Shabbat. Por eso Jesús reprende espíritus en Shabbat. ¿Sí? Lucas dice que Jesús reprende la fiebre. Eso los fariseos podrían clasificarlo como acto de curación enérgico, místico, también prohibido. Ahí está. Todo esa descripción pequeña, si todo eso está rompiendo toda esta ley oral. La regla general farisea muy importante. Talmud 85b, Yoma, resumen de la tradición farisea antigua: no se profana el Shabbat salvo por riesgo de vida, solo si te estás muriendo. La suegra de Pedro no estaba al borde de la muerte, sanarla violaba la regla general. Ahora, fíjense, el principio fariseo del vallado a la Torá. El vallado a la Torá son todos esos mandamientos de la ley oral. Si por ejemplo en medio ponen el mandamiento de la ley de Dios, y alrededor ponen todos esos mandamientos, ¿sí? Hacen un cerco de mandamientos sobre el mandamiento. Y ellos ponen esos mandamientos inventados de hombres, lo ponen a la misma altura de la palabra de Dios. Ellos dicen que la Mishnah, que el Talmud, que el no sé qué, son palabras de Dios. Pirkei Avot 1:1, haga un cerco alrededor de la Torá. Los fariseos justifican cientos de prohibiciones, incluyendo sanar, como un vallado, como un cerco. Esto es muy relevante, el cerco, ¿no? Jesús rompe el vallado en Shabbat o el cerco. O sea, Jesús rompe o derrumba esa ley oral alrededor del mandato de Dios. ¿Sí? No acepta que la ley oral tenga autoridad para añadir prohibiciones. Y lo último, aquí están todas las citas por si quieren buscarlo: no sanar en Shabbat, no tratar fiebres, trabajo médico, no ayudar a levantar al enfermo, tocar enfermos impuros, no generar impureza en Shabbat, límite de movimiento. El límite de movimiento, ya vimos que no podían caminar cierta distancia. No servir comida en Shabbat, servir igual a trabajo. Enfermedades normales no se tratan, no curar con fórmulas, solo se cura si hay peligro de muerte. Vallado alrededor de la Torá. Esto es pura invención. Entonces, cuando tú vas con este contexto, hermano, ya de la ley oral, ¿sí? Y te encuentras con
te encuentras con con el milagro. Con el milagro de la suegra de Pedro. Ahora entiendes por qué está redactado de esa forma. Y ahora lo vamos a leer con ese contexto. Dice: tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Punto. Mateo nos enseña que es profético. Mateo lo está utilizando para profecía. Sí, para profecía lo está utilizando Mateo. Y es claro. ¿Por qué? Porque en el 17 dice: esto sucedió para que cumpliera lo dicho. Pero aún así, la descripción dentro de los versículos te da más luz Marcos y Lucas. Es para derrumbar la ley oral. ¿Sí? Y ya puedes también ir a Lucas 4 y leerlo. Y ya no vas a inventar y no vas a enseñar tonterías. ¿Sí? Cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a su casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que la ayudara, así que se inclinó sobre ella y reprendió la fiebre, la cual se le quitó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Ahora entiendes el milagro de la suegra de Pedro. ¿Sí? Espero que les haya servido esta información, hermano. Le di bastante información, que son 2-3 versículos, pero es necesario ver cómo Jesús se esfuerza con cada milagro, ¿sí?, romper la ley oral. Y Pablo se dedica a eso en la mayoría de sus cartas. Luego vamos a entender un poco más a Pablo con este contexto. Bendiciones, hermano.